Ya cambiamos de tema para seguir con uno muy interesante porque según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de rotación laboral promedio del año pasado fue de 32,1%, aumentando así 1,6 puntos porcentuales respecto del año 2020. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con la directora del INE, Sandra Quijada. Sandra, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por conversar con CNN Chile. Hola Ivo, muy buenos días. Sandra, vamos a la base. ¿A qué se debe este aumento de 1,6 puntos porcentuales finalmente en esta rotación laboral? Y si nos puede explicar, para que todos sepamos, ¿qué significa esta rotación laboral? Sí. Bien, la rotación laboral básicamente lo que mide es el flujo de entrada y salida de los trabajadores del mercado del trabajo. Entonces, lo que nosotros lanzamos ayer como indicador es un indicador que toma los datos administrativos del mercado formal del trabajo, o sea, aquellas personas que cotizan, cuyas empresas le cotizan, ¿cierto?, en la suceso a sus trabajadores por la ley 16.744. Con esos datos lo que nosotros hacemos es que del 100% de las empresas, ¿cierto? La cobertura que tiene ese seguro es del 100% de los trabajadores, por lo tanto todas las empresas están obligadas a hacer esa cotización. Entonces con esto nosotros lo que hacemos durante los años 2018, 19, 20 y 21 es hacer la medición de entrada y salida de los trabajadores del mercado del trabajo sin tener claridad en realidad a qué se debe esa salida, si es por jubilación, si es por cambio de trabajo, si es por término de contrato. Esa variable no la tenemos todavía en la base de datos, ¿cierto?, de la superintendencia, pero es algo a lo que apuntamos a ir mejorando en el tiempo, pero este indicador, como te decía, lo que mide básicamente es la diferencia entre quienes entran y salen del mercado. O sea, básicamente como este se va... cómo las personas van cambiando de empleo. Y básicamente lo que tenemos es que una de cada, ¿cierto?, 3 personas se cambia de puesto de trabajo por las razones que en ese momento estime conveniente, que nosotros no las tenemos en los datos. Sandra, y de estas personas de esta rotación de empleos, ¿hay personas que salgan del trabajo formal y se van al trabajo informal? ¿Esa hay una forma de medirlo? No, nosotros en los datos administrativos no tenemos todavía esa factibilidad. Lo que estamos viendo es cómo poder en el futuro eventualmente combinar estos datos administrativos con datos de informalidad, y la única forma de hacerlo esto es a través de las encuestas. Y para eso en el fondo necesitamos datos asociados a la identificación personal de las personas, que eso es algo que todavía está en experimentación por parte de nuestra institución. ¿Y cuánto puede haber afectado la pandemia en estos índices de rotación laboral, en los aumentos? Tú dices las mediciones del 2018, 2019, 2020, 2021. Son épocas complicadas para nuestro país, está el estallido social, también después pasamos por este periodo de pandemia donde muchas personas renunciaron, perdieron trabajo, hubo suspensión también de vínculos laborales. ¿Cuánto podríamos decir afecta o incide la pandemia en la rotación laboral en nuestro país? O sea, incide desde el punto de vista que las personas entran menos al mercado del trabajo y que salen más, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, en el año 2020, el índice de rotación laboral fue de 30,5%. Quizás no es tan distinto al 2021, pero sí en el fondo lo que uno ve es que hay menos dinámica en el mercado del trabajo. Y si uno se va, por ejemplo, a la diferencia, ¿cierto?, de este indicador para hombres y mujeres, lo que se observa es que efectivamente las mujeres tienen una tasa de rotación bastante menor que la de los hombres. De hecho, para el periodo 2021 alcanza solamente digamos un 28%, distinta al 34,7% que alcanza en los hombres. Entonces, efectivamente nosotros vemos ahí que hay una coincidencia con los datos que entregamos de la Encuesta Nacional de Empleo, donde vemos efectivamente que las mujeres entran menos al mercado del trabajo, y ahí sí, cierto, tenemos que razones, cierto, para las mujeres asociadas a no ingresar al mercado del trabajo tienen que ver con el cuidado familiar, cierto,
relacionado no solamente con el cuidado de los hijos, sino que también de adultos mayores. Entonces, lo que nos ayuda a hacer este nuevo indicador de rotación laboral, ¿cierto?, es a poder entender un poquito mejor, ¿cierto?, cómo se está dando la dinámica del mercado del trabajo cuando uno empieza a aperturar, ¿cierto?, este indicador, ya sea por sexo, por tamaño de empresa o por sector económico, que es lo que tenemos disponible ahora cuando lanzamos este indicador. ¿Y qué sectores económicos, Sandra, son los donde se dan los mayores porcentajes de rotación laboral específicamente, según este último informe? Sí, lo que tenemos acá básicamente tenemos los sectores de servicios de administración y de apoyo que tienen un índice de rotación laboral de 45,4%, eso es bastante alto. También en la agricultura, que está sobre el 40, en 40,9% específicamente, y luego ya nos vamos a alojamiento y servicios de comida con un 38,6%. Y básicamente, si bien nosotros no tenemos, ¿cierto?, las razones puntuales de por qué las personas, ¿cierto?, entran y salen del mercado del trabajo, claramente estos sectores efectivamente tienen trabajos que son a plazo fijo, ¿cierto? Son por proyectos en el tema de la construcción, también en agricultura por las temporadas. Entonces tenemos ahí una tarea en el futuro para ir nutriendo este indicador con razones, ¿cierto?, de por qué las personas digamos, dejan trabajos, o si en el fondo esta rotación se debe a las temporadas, ya que en una temporada tienen un contrato en una empresa, por ejemplo en el caso de la agricultura, y en la siguiente temporada tienen contrato en otra empresa. También pasa con alojamiento y servicios de comida, que muchas veces también tienen que ver con digamos, trabajos que no son permanentes en el tiempo para las personas, que en el fondo, por ejemplo, en la época de estudiantes tenemos muchos estudiantes que trabajan en este sector económico, ¿cierto? Y que ya cuando terminan su periodo de estudios, ¿cierto?, buscan un trabajo en otro sector económico. Entonces, ese tipo de razones son las que tenemos que formalizar y buscar, ¿cierto?, una manera de responderla con estadística oficial. Ya, esos son los datos entonces de los sectores económicos. Si nos vamos a los tamaños de las empresas, me imagino que también hay una diferencia entre la rotación laboral que se puede dar en las micro, medianas, grandes empresas. ¿Cómo se evalúa esa rotación? Sí, efectivamente hay una brecha de rotación bastante importante entre las microempresas y las grandes empresas. Las microempresas tienen un nivel de rotación de 42%, mientras que las grandes empresas tienen una rotación de 26,7%. Y ahí pueden haber diversas razones respecto de por qué sucede esto, desde los salarios, desde la calificación de las personas, desde los incentivos que entregan las distintas empresas, y eso, como ya lo comentábamos, es una tarea que viene después de el lanzamiento de esta estadística oficial para ir complementando estos datos. No obstante, también tenemos una alta rotación, ¿cierto?, en las pequeñas empresas de 38,5%, y también en las medianas, que está sobre el 30%, que alcanza un 34,8%. Entonces acá solo las empresas grandes, que son pocas en nuestro país, ¿cierto?, tienen un índice de rotación menor, que es de 26,7. Y a nivel comparado, Sandra, ¿cómo se evalúan los números que tenemos como país? ¿Es una tendencia que una de cada 3 personas, al menos, que es lo que tenemos nosotros, cambie de trabajo, se produzca esta rotación laboral? No sé, me imagino en el continente, en América Latina o a nivel mundial. ¿Cómo se da esta situación de la rotación laboral? ¿Ustedes manejan también esos datos comparados? Sí, nosotros tenemos, nuestro principal, digamos, contraste es con la OCDE, ¿cierto?, que tiene niveles de rotación bajo el 20%. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos harto que avanzar en nuestras políticas de mercado laboral para poder alcanzar ese indicador promedio de este organismo internacional. Entonces, lo que tenemos que ver acá es cómo estos datos contribuyen, ¿cierto?, a generar mayor información más desagregada. El registro administrativo tiene la virtud, ¿cierto?, de que tiene una cobertura
cobertura mucho mayor que una encuesta. Por lo tanto, eso permite hacer un análisis más detallado, tanto de los sectores económicos, de los tamaños de empresa, por sexo. También nosotros esperamos en la próxima publicación, dentro de 6 meses, poder entregar información sobre nacionalidad, de manera de separar también el análisis de los trabajadores nacionales versus los trabajadores extranjeros. Entonces, de esa manera también podemos entregar información a los tomadores de decisión de política pública para que en el fondo pongan atención y veamos cómo este índice puede ir mejorando en el tiempo. Sí, hay trabajo por hacer ahí entonces de este 20% de la OECD al 32,1% que tenemos nosotros en nuestro país, que muchas veces esta rotación laboral no quiere decir que estos cambios, no sé, sean mejores empleos. Muchas veces el trabajador puede decidir cambiarse de trabajo por determinadas ofertas, pero muchas veces también hay pérdidas de trabajo, lo que evidentemente no hace que esta rotación sea siempre positiva, sino que hay gente que cambia con menos sueldos quizás, con otros horarios. ¿Eso es posible de medir también? O sea, acá lo que tenemos que hacer es un análisis conjunto, ¿cierto?, de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo con esta tasa de rotación, ¿cierto? Lo que nosotros estamos viendo en la Encuesta Nacional de Empleo es que todavía tenemos, por ejemplo, un porcentaje muy importante de informalidad, ¿cierto?, que está bordeando el 30%, que está entre el 27, 28, dependiendo de, digamos, el trimestre móvil que tomemos en consideración. También la encuesta en ese sentido nos indica, ¿cierto?, que ese trabajo informal y la transición que se genera entre el trabajo informal y formal, ¿cierto?, no es tan potente. Lo que sí ha pasado en la recuperación, ¿cierto?, que se ha generado en los últimos trimestres móviles durante este año 2022 particularmente, es que lo que vemos es que ha habido una recuperación muy fuerte del mercado formal. Por lo tanto, ahí ha habido transición de lo informal a lo formal. Pero lo que tenemos que, digamos, indagar con mayor profundidad, probablemente a través de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, en complemento con esta información, es hacer estas matrices de transición para ver efectivamente si estos empleos, ¿cierto?, que se cambian, o cómo cambiamos a las personas, cómo las personas cambiamos de empleo, ¿cierto?, van de la mano de esta explicación de si es a un mejor empleo, ojalá, ¿cierto?, con una mejor remuneración, con mejores condiciones, o en realidad lo que está pasando es que estoy optando a un empleo, digamos, con menores beneficios o menor salario o menores condiciones, o realmente estoy pasando de lo formal o de lo informal en, digamos, condiciones más precarias aún. Entonces, ese tipo de información tenemos que complementarlo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para hacer un análisis más global del mercado del trabajo. Sandra, para ponerle número finalmente a este tercio de trabajadores del país que cambió de empleo, según los últimos datos entregados, recogidos por el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿de cuánta gente estamos hablando en número? De este 32,1%, ¿cuántas personas serían aproximadamente? Hoy tenemos ocupados en el mercado del trabajo de alrededor de casi unos 9 millones de personas. Entonces diríamos que unos 3 millones de personas están rotando en su trabajo. 3 millones de personas tan solo en el último año, según los estudios. Es una rotación Claro. importante. Sería, como tú decías, bueno, hay que hacer estos cruces de datos también, pero ver dónde esos 3 millones de personas están, porque pueden ser la misma empresa, como tú decías, puede ser un trabajo totalmente distinto, puede pasar de la formalidad a la informalidad, pero no deja de ser llamativo que 3 millones de trabajadores en nuestro país hayan rotado de su trabajo. Claro, ahí eso refiriéndonos solo a los ocupados, ¿cierto? Porque también esto tomando más o menos los números del último trimestre móvil, ¿cierto?, de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, sí. Porque también teníamos que durante la pandemia, ¿cierto?, teníamos casi 1 millón de personas fuera del mercado del trabajo, simplemente, o sea, solo flujo de salida, no de entrada. Entonces ahí también hay que considerar que
si bien nosotros tenemos una tasa de rotación en el 2021 2% mayor que el 2020, eso no necesariamente significa que hay una peor condición en el mercado del trabajo, sino que simplemente significa que la tasa de entrada es mayor que la de salida. Entonces, desde ese punto de vista, perdón, al revés, la tasa de salida mayor que discúlpame, Sí. solo tenemos acá la tasa de entrada, ¿cierto? Tenemos mayor tasa de entrada porque efectivamente tenemos más ocupados de lo que teníamos en el 2020, ¿cierto? Y esto se ha generado solo porque las personas que estaban en la inactividad, ya sea inactividad potencial, que eran quienes estaban ahí a la expectativa de que mejoraran las condiciones del mercado del trabajo, así como quienes estaban en la inactividad habitual también han hecho la transición a estar en la fuerza de trabajo, ¿cierto? Si nosotros tomamos a los ocupados que se conforman de quienes están en la fuerza de trabajo, ¿cierto? Quienes están disponibles para trabajar y encontraron un empleo, ¿cierto? Tenemos este 2% adicional, pero insisto, este 2% adicional no significa que tenemos una condición del mercado del trabajo más precaria, ni que las condiciones del cambio sean peores, porque entendemos que del 2020 al 2021 lo que se ha generado, ¿cierto?, es una recuperación más importante en promedio del trabajo formal que del informal. Sandra Quijada, directora del Instituto Nacional de Estadística, le agradecemos por haber conversado esta mañana con